Voy a invitarle a que, siguiendo con nuestro estudio del libro de Hebreos, busque usted la palabra del Señor en el capítulo 10. Vamos a leer los versículos finales de este capítulo, desde el 32 hasta el 39. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, Hebreos 10, desde el 32 al 39. Habiéndolo encontrado, le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros, nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios bendiga la lectura de esta palabra. Le invito a que, así como está, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por esta reunión, por este mensaje, Señor, que hemos de escuchar. Ruego, Dios mío, que nos des gracia tanto a mí para exponer como a mis hermanos para poder escuchar. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea dándole vida a esta palabra en nuestros corazones. Sabemos que no es simplemente palabra y letra muerta, sino que tu palabra es viva, Señor, eficaz, más cortante, Señor, que cualquier espada de doble filo, Señor, y que nos penetra hasta partir el alma, Padre Celestial, y pueda ser esa nuestra edificación, nuestra bendición, Señor. También tenemos fe, como tú lo dijiste, que tu palabra sale de tu boca y no volverá a ti vacía, sino que prosperará en todo aquello para lo que tú le has mandado, Señor. Danos respeto, danos atención, danos diligencia de nuestro corazón para poder escuchar y para poder ser edificados y redarguidos por ella, Señor. Rogamos, Padre, estas cosas en esta hora y lo hacemos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. En estas últimas semanas hemos estado viviendo un evento deportivo, es cierto, el Mundial de Qatar, que ha traído sus sorpresas, su equipo, para quienes lo están siguiendo. Y si hay algo que uno puede ver a medida que van quedando menos y menos equipos, es que las tribunas de los estadios que apoyan a los equipos que quedan se van llenando de gente de muchos países. Por ejemplo, mostraban ayer el público que iba a apoyar a Argentina, y si usted miraba, veía solamente argentinos, veía solamente camiseta azul, todo azul y blanco, todo. Pero si usted se empezaba a acercar de a poco, usted se empezaba a dar cuenta que habían árabes también, que habían brasileños de repente, o no sé, que habían de otro equipo, y que todos iban con diferentes motivaciones. Hay quienes no les interesa que gane Argentina, sino que quieren que gane Messi, por ejemplo, el Mundial. Hay algunos que apoyan a Francia, no por Francia, sino que para que pierda Argentina. ¿Me entiende? Y así uno va viendo que, a pesar de que se ve algo en lo externo, las motivaciones del corazón no son lo que se ven por fuera. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Y conectándolo con este mensaje, en la iglesia sucede algo muy parecido. Todos tenemos aquí puesta por fuera la camiseta de Cristo, pero el corazón solamente lo conoce el Señor. Yo puedo verlo a usted, y una frase que decía nuestro hermano Bernabé, y que le encuentro mucho sentido, y que yo creo que es el sentir de todos, es: Dios quiera que todos aquí seamos salvos. Pero la realidad es que no todos lo son. Este concepto de la iglesia visible e invisible es algo muy real y algo que se ve en la Escritura,
de que hay un cuerpo que se ve, que son todos los que vienen, los que asisten, los que están, pero está la iglesia invisible, que es los que son, los que verdaderamente son hijos del Señor. Entonces, como el autor y como cualquiera de nosotros no sabemos realmente quiénes son y quiénes no, el autor se tiene que dirigir a toda la congregación de manera de abarcarlos a todos en lo que él está hablando, en su mensaje. Y acabamos de pasar por una exhortación muy dura, por algo muy severo. El autor en los versículos anteriores, que con gran prolijidad entre nuestro hermano Daniel y nuestro hermano Bernabé expusieron el día domingo, vemos que el autor fue muy duro con sus palabras, terminando incluso el versículo anterior a lo que hemos leído: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Haciendo esta advertencia, advirtiéndoles que a quienes no tomen en serio este evangelio y que no lo crean en su corazón y que reaccionen con incredulidad a la palabra, están en manos del Dios vivo. Jonathan Edwards, en una de sus predicaciones más famosas, él decía que no hay nada que te sostenga, le decía a los pecadores, no hay nada que te sostenga de caer ahora mismo en el infierno mismo, sino la pura voluntad de Dios. No hay nada que impida que Dios abra la tierra en este momento y que se trague a todos aquellos que no son sus hijos, sino solamente su misericordia. Entonces, el autor, hemos pasado por una exhortación muy dura, pero aquí el autor ahora cambia el tono nuevamente y quiere entregar una consolación. Lo hemos visto en capítulo anterior de esta misma carta. El autor es duro, es severo para poder poner en evidencia, para advertir, para despertar a sus lectores, y después de hacerlo les entrega una cierta calma, les entrega una cierta paz, una tranquilidad, un aliento. Porque, como le digo, el autor no puede saber quiénes son salvos y quiénes no. Por ende, él tiene que hacer la advertencia necesaria y correspondiente. Él tiene que advertir que quienes estén dentro de la iglesia por motivos equivocados, o quienes estén dentro de la iglesia rechazando en su corazón el mensaje, se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno. Pero después cambia ahora nuevamente y dice, pero, dice. Y aquí es donde quiere hablar a los verdaderos creyentes de corazón. Pero ustedes, dice, traigan a la memoria lo que ya han sufrido. Y aquí es donde quiero introducirme en el mensaje de hoy en día, o sea, de esta porción, porque el autor parte haciendo una consolación un poco extraña. Porque si a usted, por ejemplo, le pasa algo malo, si a usted le sucede algo malo para su vida, no sería un buen consuelo que yo le diga, oye, pero si esto ya te pasó otras veces. De hecho, al contrario, es como echarle ají en la herida. ¿Me entiende? Si, no sé, por ejemplo, si a usted le da cáncer y ya tuvo antes, es terrible. Si yo le digo, oye, pero acuérdate que ya tuviste, no es un buen consuelo. No sé si me entiende Yo, por ejemplo, con mi auto, por dar un ejemplo, hace poco recién tuve que pagar un gran arreglo que hice, y para mí no me consuela saber que es como la tercera o cuarta vez que lo pago. Ya si alguien viene y me dice, oye, pero si ya lo hiciste antes, una vez más, no me consuela. Me dan ganas de echarle benzina, pero por fuera y prenderlo. Sin embargo, el autor aquí hace una consolación y dice, pero traigan a la memoria, y no les trae a la memoria los días buenos, las alegrías, el hecho. No, le dice, pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Les trae a la memoria el sufrimiento, el dolor. Y un sufrimiento, hermano, que hoy yo creo que solamente tiene comparación en países como pueden ser Corea del Norte o China, en Yemen, creo que otro lugar asiático, donde realmente se persigue por ser cristiano, donde el cristianismo está prohibido. Yo creo aquí que en realidad dentro de los que estamos aquí, incluso me atrevería a decir que dentro de Chile, nadie ha padecido realmente por el Evangelio.
Nadie ha padecido realmente por decir soy cristiano y que todo se cierre y que todo se detenga y que incluso su vida corra peligro por decir que somos cristianos. No, a lo más puede perder amistades. Podemos perder relaciones familiares, puede que los miren feo en el trabajo, pero no al nivel de estos padecimientos. Y los padecimientos que menciona, dice vituperios, tribulaciones, hechos espectáculos, despojo de sus bienes. Era algo terrible. Los vituperios, mencionan comentaristas, eran insultos hirientes o acusaciones falsas que se hacían contra de ellos. Se les menospreciaba por ser cristianos. Lo que son las tribulaciones eran actos violentos e injustos, de tipo material y físico. Recordemos que en este contexto, el cristianismo que estaba recién saliendo, ya el judaísmo llegó a un punto en el primer siglo que fue perseguido por el Imperio Romano. Y el cristianismo mucho peor, porque el cristianismo era más encima perseguido por los judíos. Cuando hace referencia aquí a hechos espectáculo, la palabra en griego de espectáculo hace referencia al teatro. Y comentaristas lo relacionan con la muerte de cristianos en el Coliseo romano. Cuando en épocas, por ejemplo, del emperador Nerón, dice, su muerte fue cuestión de deporte. Se les cubría con pieles de animales salvajes y se les hacía despedazar como perros. O se les ataba a cruces y se les prendía fuego para que sirvieran de antorcha durante la noche cuando la luz del día se desvanecía. Era un sufrimiento terrible. Era un sufrimiento terrible. Sin embargo, a pesar de esto, el autor trae esto a la memoria. Se lo recuerda, les dice, traigan esto a la memoria. Y aquí, mis hermanos, tenemos que recordar un gran principio de la vida cristiana, que incluso las palabras de Cristo mismo nos lo dan a conocer, y es que el sufrimiento no es la excepción en la vida del creyente, sino que es la constante. Si hay algo constante en nuestra vida es el sufrimiento. Cristo mismo lo dijo en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que con el evangelio viene acompañado el sufrimiento. Pablo se lo dice a los filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, y fíjese la expresión que ocupa, concedido, a ustedes se les concede, no solamente que crean en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y no solamente el evangelio es un tema de dolor y de sufrimiento, sino que la tierra misma, a causa de la maldición de Dios, todo ser humano está bajo el sufrimiento que la tierra misma le entrega. Recordemos las palabras de Dios en Génesis en el capítulo 3, en el versículo 17 le dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La tierra misma está maldita a causa de la condenación del ser humano. Nuestros propios cuerpos, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. El sufrimiento, mis hermanos, es algo que nos acecha todo el tiempo, que constantemente está encima de nosotros. Pedro le dice a los lectores de su carta, amado, le dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, no se sorprendan como si fuese algo extraño el sufrimiento. El sufrimiento no es extraño, el sufrimiento va de la mano.
sobre todo por ser hijos del Señor, sobre todo por llevar el Evangelio a estos primeros cristianos, le está diciendo: el sufrimiento es parte del Evangelio. Viene con el sufrimiento, viene con él. Incluso, mis hermanos, a causa del pecado que hay aquí en la tierra, podemos llegar a decir de que el sufrimiento que Cristo sufrió no solo fue el sufrimiento que él debía sufrir ahí en la cruz, sino que él también, a lo largo de su vida, el desprecio que él sufrió es el sufrimiento a causa del pecado en el corazón del ser humano. El desprecio que a él le hicieron. Y fíjese que era un desprecio simplemente porque él vivía perfectamente de acuerdo a la ley. Y quienes decían amar la ley y querer vivir de acuerdo a ella y vivirla, fueron quienes más ferozmente buscaron matarle. Porque el sufrimiento, mis hermanos, el pecado en esta vida trae ese sufrimiento. Y a nosotros incluso se nos manda, dentro de esta misma carta del apóstol Pedro, se nos dice que el sufrimiento también no es solo causa del Evangelio, sino que causa de nuestra vida cotidiana. Y que nosotros como hijos de Dios, por querer servir al Señor, también vamos a tener que sufrir. Fíjese cómo lo explica aquí en Pedro, en el capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y fíjese cómo le habla a los criados. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Se da cuenta que no está hablando de un sufrimiento por ser cristiano? Sino que está hablando: si tú tienes un amo que no sea justo, sírvele de igual manera bien. Aunque sea injusto, y a uno de repente le pasa, uno lo que más reclama en su trabajo son sus derechos. Porque los trabajos son bien insidiosos para que uno llegue a la hora, pero después, si uno se tiene que quedar, no te andan echando a la hora. Es injusto. Ojalá que esto no lo vea mi jefe. ¿Me entiende? Pero sin embargo, todo ese tipo de sufrimientos que está diciendo, dice: no, pero ustedes súfranlo como hijos del Señor. Súfranlo. No es justo, pero súfranlo. Dice: porque esto merece aprobación si alguna, causa de su conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. El consuelo no está en que sea justo o injusto lo que vivo. El consuelo está en que es injusto, pero yo lo vivo para el Señor. Pues ¿por qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, entendiendo esto y esta mirada que el autor de Hebreo también él probablemente tiene, porque es algo que nos comunica el Espíritu Santo, entendiendo que el sufrimiento es necesario, ahora podemos volver al texto y leer que el autor está recordando estos sufrimientos, no con el fin no por los sufrimientos en sí mismos, sino porque les está trayendo a la memoria la motivación con la que ellos pasaron por el sufrimiento. Si seguimos leyendo, y lo explico, dice: porque de los presos también os compadecisteis, el 34, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo. O sea, ¿se da cuenta? Ellos sufrieron estas persecuciones, estos padecimientos, tribulaciones, despojo de sus bienes, pero ¿por qué lo hicieron? Dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El autor está trayendo a la memoria el sufrimiento de los cristianos,
para que se recuerden por qué ellos pasaron por ese sufrimiento, cuál fue su motivación, cuál fue el combustible en medio de ese dolor. Y quiere que recuerden eso, ese combustible, que recuerden que el combustible para poder pasar por las pruebas no es que mi vida va a mejorar, es que en los cielos tengo una herencia. Es que en la vida que viene esto va a mejorar, no en esta vida, sino que en la vida que viene, no en la retribución de las cosas temporales lo que nos motiva. Porque todas estas cosas se pierden con el uso. Todo esto es incierto, nada es seguro, mi hermano, nada. Usted ha visto en la noticia últimamente cómo el fuego ha consumido de un segundo a otro casas de gente que por años ha trabajado. Y de un momento a otro, de un día para otro, se quedaron sin nada. Cero, de nuevo. Quiero compartirle una historia de una mujer llamada María. Acerca de cómo ella encontró su esperanza en Cristo. Dice: mis dos padres fueron destruidos por el alcoholismo. Yo tenía 3 años cuando se divorciaron. Mi madre me amaba, pero el alcohol se convirtió en su refugio, la embriaguez y la locura en la norma. Varias veces me dejaban fuera de la casa por cosas como perder una competencia de piano o tirar vodka por el desagüe, y tenía que romper la ventana del sótano para volver a entrar. Tenía 17 años cuando Jesús me encontró. Un amigo me invitó a la iglesia y me aferré a las palabras consoladoras del ministro sobre el amor infalible de Dios. Tenía la esperanza de que mi vida cambiaría. Me casé con un hombre 6 años mayor que yo. Al principio nuestra relación me consoló, pero él se volvió violento. Fui golpeada repetidamente, en una ocasión con una cadena de perros. Fui estrangulada, pateada en el estómago, empujada de un muelle por las escaleras. Increíblemente me convencí de que todavía lo amaba. A los 23 años volví a encontrar a mi padre. Pensé que me protegería y me defendería, así que abandoné a mi marido. En lugar de esto, mi padre abusó sexualmente de mí. Caí en una profunda desesperación e intenté suicidarme. Al fallar, grité contra Dios por permitirme vivir. ¿Dónde estaba Él? Busqué consejería con un joven diácono extremadamente inteligente y amable. Después de 1 año nos enamoramos, pero él ya estaba casado. Luchamos y suplicamos a Dios por ayuda, pero finalmente caímos en pecado. Se divorció y nos casamos. No merecíamos la bendición de los 3 hermosos hijos que Dios nos dio. Por primera vez tuve familia. Mis hijos tenían menos de 6 años cuando empecé a experimentar dolores de cabeza severos, pérdida de la audición y parálisis facial parcial. Un especialista descubrió un tumor cerebral masivo. Algunas partes del tumor aún permanecen inoperables y ahora están causando nuevas complicaciones. Recuerdo que me sentía extrañamente calmada. Aunque nuestras vidas fueron trastornadas, mi familia todavía estaba intacta. Mis hijos crecieron y aunque fueron criados en la iglesia, también se vieron fuertemente influenciados por el mundo. Todos fueron arrestados en algún momento. El más joven fue diagnosticado con un trastorno esquizofrénico. El mayor fue encarcelado por 2 años. Estábamos devastados. Poco después mi esposo sufrió derrames que alteraron drásticamente su personalidad. Descubrí que nuestras finanzas estaban en ruinas. Con nuestro tiempo perdimos nuestra casa. Estaba tan devastada que apenas podía hablar con un terapeuta. Y esta historia termina así. La vida no ha cambiado, pero Dios me está cambiando. No hay un final feliz en esa historia, y en muchas otras historias que los cristianos viven tampoco la hay, porque el consuelo para los hijos de Dios no está en esta vida. No está en esta tierra. Sufrimos cosas y vivimos milagros maravillosos por la gracia del Señor, pero no son la regla, ni tampoco es lo que el Señor promete. Tenemos experiencia de sanidad en nuestro medio, de bendiciones, de provisión que ha dado en mi propia vida, yo mismo lo he visto, y gloria a Dios por ello, pero no es la constante ni lo que Dios promete.
Si hay algo que Dios, que su palabra nos asegura aquí, es el sufrimiento. Pero algo más maravilloso aún, y es donde quiero entrar al último punto, y es que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Dios es soberano. Estas aflicciones, mis hermanos, Dios las permite porque son necesarias para los hijos del Señor. Van forjando carácter, van forjando el músculo de la fe, y como dijo Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. El autor de Hebreos quería que todos sus lectores recordasen el por qué estaban sufriendo todas estas cosas. Decía, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué? Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario estas cosas, la paciencia. Santiago dice en su carta, justamente unas páginas más al lado, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Y qué produce la paciencia? Las pruebas traen paciencia. Las pruebas traen paciencia, las dificultades, las aflicciones, ver que las cosas no mejoran, ver que las cosas no van bien, y sin embargo esperar en Dios, porque Él es el soberano. Pedro en su carta también en el capítulo 1 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y si se da cuenta, hay una constante que los autores ocupan, que la Biblia habla de esto, cuando habla del sufrimiento dice: aunque sea necesario por un poquito de tiempo. Un poco más, sufre un poco más. A los hebreos le dice: ustedes ya sufrieron, pero traigan la memoria eso, porque falta un poco. Dice el versículo 37, porque aún un poquito. Porque ¿qué son una vida de sufrimiento ante una eternidad de gozo? ¿Qué son 70, 80 años de dolor ante millones de años con el Señor en la eternidad? Y una herencia, dice, que es tan segura que nada nos la va a poder arrebatar de nosotros. Está reservada en los cielos para vosotros. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, se fija de lo mismo, momentáneo dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por tanto, mis hermanos, si algo podemos rescatar nosotros de lo que aquí está enseñando el autor y de lo que la palabra nos enseña, es que no es que la vida vaya a ser fácil. De hecho, uno lo ve en la progresión de estos versículos, que el autor le trae a la memoria estos recuerdos una vez más, no para decirles: ustedes sufrieron, pero ya no van a sufrir más. No, sino que dice: ustedes sufrieron y van a seguir sufriendo. Y por eso están sufriendo ahora, les dice. Por eso digo que es como un consuelo extraño. Ustedes están sufriendo y van a seguir sufriendo. Dice: pero queda un poquito. Queda un poco, porque la consolación, dice, la consolación es que tenemos una herencia en los cielos. Una herencia que Cristo ganó.
por la cruz, por su padecimiento, por su resurrección, y viene y se la regala a usted, que no hace nada más que extender su mano y recibirla. Nada más, mi hermano, nada más. Y es cierto, y aquí, mi hermano, hay un detalle hermoso en los versículos que terminan en el 37 y 38, porque esta es una cita que es tomada del profeta Habacuc, del capítulo 2, versículos 3 y 4, pero hay una leve variación si usted la lee, si usted va a su Biblia ahora y la lee. De hecho, no sé si la podemos proyectar, si se podrá. Hebreos 2, o sea, Habacuc 2, los versículos 3 y 4. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Podemos dejar colocado el verso 3, el anterior? Ya. Fíjese que aquí, y aquí está lo maravilloso, la diferencia está en que aquí Habacuc está hablando de la visión que va a venir. Porque ¿qué pasa? En este contexto, en el contexto de Habacuc, Israel estaba siendo oprimido por el tema por los babilonios. Había sido invadido, estaba el tema del exilio. Entonces, de hecho, después de estas cartas es cuando ya se pierden 10 tribus de Israel, queda solamente la tribu de Judá y viene lo del Imperio Romano. Bueno, pero la cosa es que en este momento Israel no estaba en su tierra, no estaba con su posesión, había dolor, estaban siendo oprimidos. Y Dios le responde a Habacuc y le dice: esto va a pasar, va a venir, dice, va a venir la visión, espérala. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Cuando el autor de Hebreos lo toma, que él lo toma de la Septuaginta, él aquí le dice, ya no se espera una visión, no se espera algo, se espera a alguien. Y dice: y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ese alguien, mis hermanos, es Cristo. Y el autor lo que está poniendo delante de la gente para que puedan sufrir su vida con gozo y sufrir verdaderamente, es que Cristo va a venir. Cristo va a venir, le dice, Él va a venir, espérenlo, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y por eso termina diciendo: más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Porque nuevamente el autor cierra estos versículos y dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿En qué se va a mostrar, les dice usted, de que realmente, de que somos de verdad, de que somos hijos de Dios? En que por la fe vamos a perseverar. Por la fe vamos a seguir avanzando, por la fe vamos a... Y tenemos un modelo, le dice Hebreo. Hay uno que va a venir, Él vendrá. Él se fue a los cielos, Él está sentado en el trono. Pero va a venir, va a volver, y ese día va a llegar y no va a tardar. Y por eso es necesaria la paciencia. La paciencia. La paciencia, mi hermano, y el sufrimiento van de la mano y son necesarios para nosotros como hijos del Señor. Nosotros somos seguidores de Cristo, somos siervos de Él, y no podemos esperar algo mejor que lo que Él obtuvo. Y que lo que Él obtuvo fue sufrimiento. Y de hecho, si leemos en Apocalipsis 5, ¿por qué Él recibe la corona y por qué se le trata de digno? Fue justamente porque sufrió. Dice en Apocalipsis 5, el versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y sigue el versículo 12, dice: y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo fue inmolado y sufrió injustamente. Hay una frase, no recuerdo quién la dijo, pero dice que cuando alguien, si te preguntas por qué las cosas malas le pasan a la gente buena, dice, eso pasó una sola vez y fue en la cruz de Cristo. El justo por los injustos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aún así, él habiendo sufrido, él habiendo tenido todo este peso sobre sí, ahora con ese consuelo del sufrimiento nos dice, y yo estoy contigo. Y yo estoy contigo. Él, como los amigos de Daniel, él no nos promete sacarnos del horno. Va a estar en medio del horno con nosotros. Dice el versículo en Isaías 43, dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No nos promete que no pasemos por las aguas, promete que Él va a estar ahí. No promete que no va a haber fuego de prueba, no, promete que Él no va a permitir que nos queme. Y termino con un comentario de David Burtt sobre estos versículos que dice, ¿qué importan las posesiones temporales aquí a la luz de la gloria de la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros? ¿Qué nos importa esta leve tribulación momentánea en comparación con el cada vez más excelente y eterno peso de gloria que Dios está formando en nosotros por medio de ella? Las posesiones materiales de ahora se van desgastando y no proporcionan una satisfacción duradera. En cambio, nuestras posesiones celestiales son eternas y dan plena satisfacción. Vivamos, mis hermanos, con esta fe, con esta mirada en las cosas del Señor, porque no somos, dice, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, de los que tienen fe. ¿Y qué es la fe? Venga el domingo. Y el domingo va a ser expuesta la palabra del Señor sobre qué es la fe y cómo tenemos una gran nube de testigos por detrás que nos van a enseñar qué es la fe. Póngase de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Padre Celestial, Dios eterno, te agradecemos en esta hora por tu palabra, Señor. Por este aliento, Dios mío, por esto que dejaste plasmado aquí en esta carta a los hebreos. Porque sabemos, Señor, que todas estas cosas quedaron escritas por causa de nosotros, Señor. Y como dice el apóstol Pablo a los Corintios, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, Padre Celestial. No queremos ser de los que retroceden para perdición, queremos ser de los que tienen fe para preservación del alma, de los que esperan esta promesa, de los que por este poquito de tiempo que queda, esperan al que ha de venir, Señor. No permitas que los sufrimientos y padecimientos de esta vida, de nuestra propia carne, de Satanás, de todo lo que podamos sufrir, nos quiten este gozo de nuestra salvación, sino que permite, Señor, que hagan la obra que tienen que hacer en nosotros, que nos ayuden para bien, que forjen nuestro carácter, pero que no nos saquen del centro, que tú estás al control de todo lo que sucede, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas y que nuestra vida está en tu mano, Señor, que nos conoces aún más de lo que nosotros mismos podríamos conocernos. Y aún así nos amas, Señor, nos guardas y nos prometes esta herencia reservada en los cielos que Cristo ganó. Ayúdanos a sufrir con gozo, Señor, la tribulación, la prueba, la dificultad, porque sabemos que tenemos una herencia en los cielos, Señor. Y aun cuando todo de aquí, Señor, se nos sea quitado, cuando seamos de todo separados, nada nos puede separar del amor de Cristo, Señor. Nada nos puede separar de Él. Danos fe, Señor, danos fortaleza, danos denuedo, Señor, y paciencia para poder vivir en esta vida guardando esta promesa que un día se cumplirá
en la cual tú vendrás, Señor, y nos llevarás contigo. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Rogamos tu bendición, Señor, y que haga vida en nuestros corazones. Y lo hacemos por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.